Comisión Séptima del Senado. Pues a las 8 de la noche, 23 minutos, saludamos al senador liberal Miguel Ángel Pinto. Gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue, senador. Bueno, muy buenas noches. El entonces director de la USPEC, ¿era ficha o no suya? No, para nada. Él es un santanderiano. Nosotros lo conocemos aquí en Santander porque él fue alcalde de un municipio del área metropolitana de Bucaramanga. El hermano es diputado, creo que entiendo el Partido Conservador o algo así, y por supuesto que lo conocemos aquí en Santander desde hace mucho tiempo. Pero para nada, él fue nombrado en este gobierno, y por supuesto yo en este gobierno no tengo ninguna injerencia desde hace rato. No solamente ahorita por el tema de la reforma laboral. Ustedes se acuerdan que nosotros también en la Comisión Séptima del Senado hace un poco más de un año tomamos la decisión también de archivar la reforma a la salud. Y si hubiera sido cuota mía, ficha mía, hubiera salido desde esa época, desde ese entonces. Yo no tengo nada que ver en esa designación que hizo este gobierno. Y tampoco conozco a la ministra, entre otras cosas, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad de conocerla. He oído por los medios las buenas referencias que siempre han dado de ella como jurista, pero nunca tuve la oportunidad de conocerla personalmente ni he tenido ningún contacto con ella. Y creo que ella también así lo dejó ver en la entrevista que hizo con Blue, cuando dice que es ficha de Pinto la persona a la que ustedes están mencionando, y ella dice que no sabía quién es Pinto y se entera del nombre o se lo dicen en ese día. Uh-huh. Sí, y entonces, ¿usted a qué le atribuye el hecho de que Armando Benedetti, el ministro del Interior, la hubiera llamado y le hubiera dicho por qué no se ha firmado la renuncia de Ludwig Valero, que era en ese entonces el director de la USPEC, que es ficha de Pinto? Porque es santanderiano, supongo, porque hemos tenido relaciones políticas en el departamento de Santander, como lo hay aquí con todos los diferentes actores de todos los partidos políticos, en las diferentes coaliciones que se hacen cuando vienen las elecciones de alcaldía o de gobernación. Y yo creo que esa es la relación por el hecho de ser santanderiano. Ya hay muchos santanderianos vinculados en el gobierno, ¿no? Entre otras cosas, el mismo director del Partido Verde, que acaba de renunciar al partido y que no está en el país, que por el escándalo de gestión del riesgo, es santanderiano. Pero eso no implica que ninguno de ellos sea en cuota mía. Yo en la Comisión Primera de Senado tuve muchos compañeros que hoy son ministros, incluso el propio presidente de la República, Gustavo Petro, fue compañero mío durante los 4 años en la Comisión Primera de Senado, y eso no me concede a mí el título de petrista, porque nunca lo he sido y nunca lo seré tampoco. El hecho de que hayamos compartido durante 4 años una comisión no nos convierte ni en amigos ni en adeptos políticos. Senador, nos dice usted que el entonces director de los PEC no era ficha suya, pero ayer también recordaba yo que el día después de que se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima, conocimos el despido de su hija Silvia Patricia Pinto del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Esa sí fue una retaliación contra usted por hundir la reforma laboral en ese momento? Pues por supuesto, todo el gobierno ha estado tratando de buscar en dónde están familiares o amigos o personas que hayan tenido en el pasado algún tipo de relación política conmigo, y por supuesto que los están persiguiendo y buscando, pero yo no tengo cotas en el gobierno nacional, y por supuesto yo pues lamento las decisiones que tomaron allá, y que si esa es la razón, pues perjudicar a una persona que no tiene nada que ver, digamos, en esta relación con este gobierno. Yo no tuve injerencia en su designación, en su nombramiento, y pues tampoco en la salida, ¿no? Si eso es lo que están argumentando ellos allá, pues se equivocaron en eso, pero nada tiene que ver conmigo las decisiones. Yo tomo mis decisiones de manera juiciosa, estudiadas, las he hecho con carácter independiente de este gobierno. No tengo injerencias con el gobierno, no me reúno con el gobierno, salvo dentro del Congreso, en los debates o en las audiencias públicas que se programan, o en comisión o en plenaria.
Sí, senador, pues la relación entre el presidente Gustavo Petro y parte del Congreso no ha sido la mejor digamos, durante su periodo presidencial, pero el hecho de nombrarlo a usted, que su ministro más cercano lo nombre usted para ejercer estas ciertas presiones, como nos contaba ayer la exministra, se convierte también en un ataque del gobierno contra ustedes para tratar de, digamos, como de envolverlos en supuestos favorecimientos o en supuestos nombramientos y terminar de aumentar esa desconfianza que hay sobre algún sector del Congreso. Yo creo que esa es la actividad del presidente. Ha sido demasiado inepto, digamos, en su forma de trabajar y quiere buscar culpables en todos los eventos. Ha llegado a amenazarnos. Ustedes se acordarán que el 1 de mayo en la plaza pública nos amenazó con una bandera de guerra a muerte y dijo que era lo que le esperaba a quienes no votaran y acompañaran sus proyectos. A mí me tildó incluso como uno de los causantes por haber archivado la reforma de la salud, de la reforma laboral, de la muerte de una persona que estaba haciendo como propaganda con un megáfono por allá en un municipio del departamento del Cauca. Y no solamente a mí, sino a los miembros de la comisión nos dijo que éramos los responsables de la muerte. O sea, los ataques han sido grotescos. Han dicho que nos van a liquidar en las elecciones, que nos van a zapar toda la comisión. Han hecho temas frente a las casas de algunas senadoras, por ejemplo, la presidenta de nuestra comisión. Es decir, las agresiones que han venido del gobierno no son solamente fortuitas, han sido de frente en la plaza pública, a través de las redes propias del presidente. Nos lo ha expresado de esa manera a todas las senadoras y a los senadores de la comisión, que no nos hemos arrodillado al gobierno, que no hemos votado sus actividades, y por supuesto también lo han hecho de manera política, a través de Señal Colombia, de RTBC, utilizaron a ese canal oficial que es del Estado durante más de una hora, donde nos señalaron de mil cosas, de paracos, de narcos, a los de las iglesias, de lavado de activos, etcétera, en una cadena oficial del Estado, el propio presidente, a través de sus propias entidades públicas, han hecho y han venido ejerciendo una presión mediática frente a quienes no estamos acompañando al gobierno. A unos los hacen con dávidas, otros nos amenazan de muerte con retaliaciones, con denuncias, etcétera, pero aquí estamos cumpliendo una obligación, un mandato popular. A ellos los eligieron para gobernar, a nosotros nos eligieron para legislar, y son actividades que deben ser completamente independientes, con un trabajo orgánico. Pero no solamente ha sido el Congreso los ataques del gobierno nacional, ustedes lo han visto que también ha sido frente a las Cortes, frente a la Corte Suprema, frente al Consejo de Estado, a la misma Corte Constitucional, cada vez que toman una decisión que es la que le parece al gobierno que no son. Mire que ahora cuando votamos el no a la consulta, donde están todos los votos, dicen que hay más gente que la que votó, porque había un senador que espichó el computador donde aparece el amarillo. Cuando uno va a votar aparece en amarillo mientras uno decide si vota sí o no, si es verde, y si no es rojo. Y se puede quedar en amarillo porque alguien no vota, y había una persona presente que no quiso votar. Y entonces dicen que no, argumento simplista. La decisión de la plenaria del Senado fue clara. El Senado decidió, por ejemplo, decir que no a la consulta popular. La apelación misma que rindieron fue vuelta a votar en una sesión 8 días siguientes, y la decisión fue todavía más contundente. El no dobló al sí en el tema de la apelación. Luego el Congreso de la República se pronunció, pero el gobierno nacional sigue desconociendo las decisiones del Congreso de la República. Ahora pasa por encima del Congreso y mediante un decreto hacen una reforma tributaria prácticamente que ya está demandada también ante el Consejo de Estado, y cuando las Cortes se pronuncien, les tumban esos decretos. Entonces también las Cortes son los que están haciendo el golpe blando, son los enemigos del pueblo, son los enemigos del gobierno, porque el presidente cree que él encarna al pueblo, que él es el pueblo y que él toma las decisiones por todo el pueblo, cuando la Constitución política de Colombia es muy clara cómo están establecidas nuestras instituciones. Nosotros lo único que promulgamos es por el respeto institucional, que es el tema de la democracia. La democracia está en riesgo. El país debe saber eso. La democracia está en riesgo. Se quieren quedar en el poder y no por vía electoral. Senador, antes de saludarlo, recordábamos que el 11 de marzo ese bloque de 8 senadores votó por
el hundimiento de la reforma laboral. Usted nos decía que el presidente Gustavo Petro pues había lanzado muchos dardos contra ustedes, pero esa reforma finalmente revive y ahorita está en la Comisión Cuarta del Senado. Se aprobó hace 2 días una ponencia mayoritaria y ya va a pasar a cuarto debate en la plenaria. Usted, muchos lo vieron como el líder de ese bloque de 8 senadores, el que los llamó, el que los unió y finalmente radica esa ponencia de archivo. Yo quiero preguntarle cómo ve justamente esta reforma que se aprueba, porque desde el gobierno lo que han dicho de la ponencia de Angélica Lozano es que desvirtúa completamente el espíritu inicial de la reforma. Usted que la conoce muy bien porque justamente radicó la ponencia de archivo, ¿cómo la ve? ¿Qué tan diferente es? Mire, permítame, le hago 2 consideraciones. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, lo oímos. Sí, permítame, le hago 2 consideraciones. Sí, cuando nosotros tomamos la decisión de radicar la ponencia, el ministro de Trabajo y el mismo presidente dijeron que lo habíamos hecho a escondidas, a espalda, de manera clandestina, etcétera. Y el día que nosotros radicamos la ponencia teníamos más de 400 jóvenes tomados en todos los pisos, llevados por el senador Wilson Arias y por un representante del Valle con megáfonos que nos estaban gritando ahí en la oficina. Nosotros salimos casi hacia el mediodía por donde estaba todo el mundo. Eso no fue clandestino, ese era el último plazo que había para rendir la ponencia, lo hicimos de frente. Allá llegó el ministro de Trabajo, llegó el ministro del Interior, cuando nosotros estábamos radicando la ponencia. Luego eso no fue a escondidas, como ellos dicen en sus narrativas. Segundo, han dicho siempre que la reforma laboral se hundió en la Comisión Séptima sin debate, sin discusión. Otra gran mentira que han dicho en esa narrativa. Nosotros hicimos 8 audiencias públicas. La mitad de esas fueron realizadas incluso por senadores del pacto en las regiones donde ellos dijeron que se hicieran. Se hicieron 8 por todo el país. Se hicieron 3 mesas técnicas. Eso es parte del debate. Escuchamos a la opinión, escuchamos a los empresarios, escuchamos a los sindicatos, escuchamos a todo el mundo. Es que eso es debate, eso es discusión. Y el día que decidimos, se decidió, pues, que se citó a la discusión, al debate y a la votación. La ley quinta dice que la primera proposición que se vota es la del archivo. Y duramos 9 horas en ese debate con el presidente de la República, que convocó a la plaza pública, estaba en la Plaza de Bolívar, él echando un discurso contra nosotros durante todo el día, mientras nosotros durante 9 horas sesionamos. Lo cual quiere decir que no es cierto que no haya tenido debate. Se votó, se ganó con votos, una apelación que nunca tuvo sustento. En mi criterio, esa apelación nunca debió haber sido tramitada. Eso pues de por sí constituye un vicio, más las razones de inconstitucionalidad que ya traía la reforma en el trámite de Cámara, que se habían votado artículos que eran estatutarios con votación simple, ya estaba viciada la reforma. Sin embargo, la plenaria tomó la decisión de acoger esa apelación y bueno, iba surtiendo su trámite por la Comisión Cuarta, que ya es la ponencia que todos conocen, que no le gusta al gobierno, no le va a gustar ninguna. El Partido Liberal y otros partidos radicaron 2 proyectos que están en la Comisión Séptima. Yo soy ponente de esta misma laboral, yo rendí ponencia positiva, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Allá no la han dejado tramitar. El martes sí está incluso el primer punto del orden del día. Seguramente no la dejarán porque el gobierno y al pacto histórico no le interesa el proyecto de la reforma. Ellos no están interesados en los trabajadores. Ya nos habían hundido 3 proyectos que tenían que ver con esto porque quería ser la bandera del gobierno en el proyecto inicial. Y esta nueva reforma que salga no les va a gustar porque ellos están en campaña política y quieren sacar la consulta popular a como dé lugar. Sí, eso le quería preguntar. ¿Usted cree que a pesar de los esfuerzos del Congreso, desde el pacto histórico no van a apoyar en plenaria del Senado la reforma laboral para poder seguir el camino de la consulta popular? Ellos la van a apoyar porque van a poner a los senadores a que la voten, porque el votarla de manera negativa sería el mensaje claro ante el país que ellos no están interesados en los derechos de los trabajadores. Y entonces dicen que van a buscar las conquistas. Ahí salieron a decir que era su reforma. Yo vi a los ministros felices cuando se aprobó en la Comisión Cuarta, pero salen ahí, allá felices, se abrazaban en la Comisión Cuarta, pero por redes y por Twitter decían que habían desdibujado la reforma
inicial y que no les gustaban. Tiene dos narrativas. Ellos no les interesa ninguna reforma laboral y ninguna reforma del gobierno, la verdad. La reforma a la salud que estamos en discusión esta semana, fue el ministro de Hacienda y dijo que no tenía aval fiscal, no había plata para sacar esa reforma a la salud. El mismo ministro lo acaba de reconocer, el de Hacienda, no hay plata para sacarla adelante. ¿Qué está esperando el gobierno? Que la Comisión Séptima hunda la reforma por solicitud del mismo ministro de Hacienda, que no hay plata para salir a decir que la Comisión Séptima son los enemigos también, cuando esta reforma a la salud, yo siempre lo he dicho, no sirve para nada, va a agravar el problema, no la va a solucionar, pero el gobierno está en campaña, a él no le interesa que pase ninguna reforma. Consulta popular es salir a la calle, derrochar la plata del Estado que no hay, que no tienen, para poder darles plata a todas las regiones, a los del pacto histórico, para que puedan salir con la plata del Estado a hacer campaña y con eso se reelijan al Congreso de la República y monten la plataforma para el 2026. Eso es lo que realmente quiere el gobierno, estar en campaña, no sacar ninguna reforma. Ellos son felices con que las reformas no pasen, por eso las hacen mal. Por eso le meten micos, montan orangutanes dentro de los proyectos de reforma para que se los tumbe o el Congreso o la Corte Constitucional. En cualquier caso, se caen las reformas y todos son los culpables menos ellos. 8:39 p.m, senador, gracias por acompañarnos aquí en Recap Blue, hablando sobre las represalias del gobierno en contra de los senadores que votaron para hundir en Comisión Séptima la reforma laboral, hablando sobre el futuro de esta reforma que fue revivida a través de la Comisión Cuarta, y también de paso hablamos de consulta popular y de la reforma a la salud. Feliz noche. No, muchas gracias a ustedes y ojalá vayan cuando vayamos a debatir y discutir la reforma a la salud, para que se den cuenta cómo se tramita un proyecto y que lo que dice el gobierno es pura